Un veterano sin hogar permanecía de pie en el frío del invierno con solo su leal perro a su lado. Entonces llegó una carta que nadie esperaba. Una herencia de la abuela que apenas recordaba. Una casa tallada en la pared de una montaña, abandonada durante décadas. Pero en el momento en que llegaron, el perro sintió algo oculto bajo la piedra. Un secreto que el pueblo ignoraba y la montaña nunca olvidó. Lo que descubrieron dentro cambió todo sobre su pasado y su futuro. Antes de comenzar, dime desde dónde nos estás viendo. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias. El invierno en Frosthaven tenía una forma de agudizarlo todo. Los sonidos, las respiraciones, las pequeñas ansiedades, hasta que incluso el roce de las botas sobre el pavimento congelado se sentía como una confesión. La nieve caía en espirales lentas y sin prisas a través del aire, cada copo brillante bajo el pálido sol de la mañana. El pueblo estaba tranquilo de esa manera que solo los pueblos del norte podían estar. Techos enterrados en blanco, chimeneas emitiendo finos hilos de humo y un frío que parecía asentarse no en la piel, sino más profundamente, en algún lugar dentro de las costillas. Beckett Vale estaba sentado solo en una larga mesa de metal en la cocina comunitaria detrás del restaurante St. Helens Diner. Sus anchos hombros estaban ligeramente encorvados, más por costumbre que por el frío. Levantó una rebanada de pan tostado, seco, ligeramente quemado en los bordes, y comió como si el movimiento, y no la comida, fuera lo que lo nutría. Su abrigo de lona, de color naranja quemado y desgastado en el dobladillo, descansaba pesado sobre su estructura. La nieve derretida aún se aferraba a su borde inferior. Su cabello castaño oscuro, corto pero desigual en la parte superior por el viento y el descuido, tenía algunas hebras de plata en las sienes. La barba incipiente a lo largo de su mandíbula era áspera, sin afeitar, pero no descuidada. Sus ojos gris azulados tenían la mirada de alguien que había pasado demasiado tiempo mirando horizontes que nunca devolvían nada. A su lado, Warden, su pastor alemán de 6 años, yacía obedientemente, con las grandes patas cruzadas, los ojos ámbar medio cerrados, pero alerta. El pelaje del perro, gris plateado y crema pálido, era grueso en esta época del año. El hocico escarchado le daba un aspecto digno, casi solemne. Respiraba con calma, pero sus orejas se movían ante cada sonido distante, como la aguja de una brújula, comprobando constantemente el norte. Dentro de la cocina, la pequeña multitud se movía a su alrededor. Algunos voluntarios, un puñado de caras cansadas, vapor saliendo de tazas de café que no combinaban. El aire olía levemente a pan y calentadores viejos. A Beckett no le importaba el lugar. Le recordaba a las bases de operaciones avanzadas en el extranjero, improvisado, un poco roto, pero funcional, y funcional era suficiente. Había dormido la noche, anterior en el estrecho pasillo entre la entrada trasera del restaurante y la pared de la iglesia, envuelto en su manta, y Warden presionado cerca para darle calor. No era ideal, pero era familiar. Dio otro bocado a la tostada justo cuando Warden levantó repentinamente la cabeza. Las orejas del perro se enderezaron, los músculos se tensaron con una autoridad silenciosa. Beckett hizo una pausa a medio masticar. Warden solo reaccionaba así cuando algo cambiaba en el entorno. No un ruido, no una sombra, sino una intención. Beckett había aprendido a confiar en ello. Dejó la tostada. «¿Qué pasa?», murmuró. Warden no lo miró, solo fijó su mirada hacia la entrada de la cocina. Momentos después, la puerta se abrió y una mujer entró, sacudiéndose la nieve de las botas. Tenía unos 50 años, era baja y compacta, abrigada con una chaqueta de invierno emitida por el condado. Sus mejillas estaban rojas por el frío y mechones de cabello rubio grisáceo escapaban de debajo de su gorro de lana. Apretaba un sobre sellado en una mano enguantada como si temiera que pudiera escapar si se relajaba. Su agarre, sus ojos, barrieron la habitación con un propósito de búsqueda, no con sospecha, más bien con determinación mezclada con incertidumbre. Esa es una cara que no quiere estar aquí, pensó Beckett, observando su postura. Hombros rígidos, pasos vacilantes, la forma en que sus dedos se apretaban y aflojaban alrededor del sobre.
Alguien con un trabajo que hacer, pero no un trabajo que disfrutara. Disculpen, dijo ella, aclarándose la garganta. Su voz conllevaba una mezcla de autoridad y disculpa, el tono de un servidor público moldeado por años de tratar con personas en temporadas difíciles de sus vidas. Estoy buscando a Beckett Vale. Su mirada buscó, aterrizó en él. Beckett se congeló como siempre lo hacía cuando su nombre era pronunciado por alguien oficial. Facturas, avisos, formularios, todos los fantasmas de la vida civil que a menudo eran más pesados que el equipo de combate. Levantó una mano ligeramente. Ese soy yo, dijo en voz baja. La expresión de ella se suavizó como si hubiera esperado a medias que él no respondiera. Se acercó a la mesa, quitándose un guante para sostener el sobre con más cuidado. Soy Sarah McAllister. Se presentó, su aliento aún visible entre las palabras. Oficina de Sucesiones del Condado. Era más baja que Beckett, con una constitución nervuda y un rostro marcado más por la bondad que por la fatiga. Sus ojos eran color avellana, agudos, pero no desagradables. El tipo de persona que probablemente recordaba cumpleaños y gatos callejeros. He estado tratando de encontrarlo durante varias semanas, señor Vale. La mayoría de la gente no lo hace, dijo Beckett, forzando una media sonrisa cortés. Warden se levantó y se interpuso entre Beckett y la mujer, no agresivamente, sino en una postura protectora y evaluadora. Sarah parpadeó, asimilando el tamaño del perro y su postura imponente. Es amigable, agregó Beckett, la mayor parte del tiempo. Warden emitió un sonido suave y bajo que aterrizó en algún lugar entre una advertencia y un reconocimiento. Sarah se aclaró la garganta de nuevo y extendió el sobre. Esto es con respecto a su abuela, Edith Keating. Beckett tragó saliva con dificultad. El nombre golpeó inesperadamente. Un recuerdo de una pequeña cabaña en la montaña. El olor a pino y mantas de lana. Una voz suave tarareando contándole historias sobre ríos que podían hablar. No la había visto en años. No desde antes del despliegue. Mucho antes de que la vida se dividiera en antes y después. Ella falleció, dijo Sarah, bajando la voz, respetuosa. La herencia era pequeña, pero bueno, usted es el último heredero vivo. La propiedad ahora es suya. Beckett parpadeó, atónito. ¿Propiedad? Su abuela había vivido más pobre de lo que él vivía ahora. Poseía poco más que un espíritu obstinado y un puñado de colchas. Sí, respondió Sarah. Una casa en Coldwater Ridge. Está anotada como medio incrustada en roca natural. Ella vaciló. También hay una advertencia en el archivo. Precaución. Infraestructura antigua debajo de la cavidad de piedra. Esperó como si esperara que él rechazara el sobre y una nota de que los impuestos habían sido eximidos hasta una revaluación. Beckett la miró fijamente. No tenía sentido. El gobierno rara vez daba algo gratis. Y Edith apenas podía pagar el té. ¿Cómo podía ser dueña de una casa, y mucho menos una tallada en piedra? Extendió la mano hacia el sobre. Sus dedos rozaron el papel frío. Warden tocó el borde de la manga de Beckett con su nariz como si le dijera que continuara. Beckett abrió el sobre con manos callosas, quitando el sello de una solapa rígida por el frío. Dentro había una escritura impresa en papel amarillento, coordenadas escritas a máquina cuidadosamente, un boceto de la línea de propiedad y la anotación manuscrita temblorosa de su abuela en el margen. Hilo azul para el oyente. Algo en el pecho de Beckett se tensó. No tenía idea de lo que significaba el hilo azul, pero Warden pareció saber exactamente cuándo cambió el momento. El cuerpo de Warden se puso rígido, no con miedo, sino con reconocimiento. El perro se inclinó hacia adelante, con la nariz tocando el papel, presionando precisamente sobre el pequeño símbolo entintado en azul que Edith había dibujado. Un retumbar bajo vibró en la garganta de Warden, suave, casi reverente, a diferencia de cualquier sonido que Beckett hubiera escuchado de él antes. Toda la cocina pareció detenerse. Los voluntarios dejaron de servir sopa. Incluso el viejo calentador zumbaba más silenciosamente. Era como si el mundo se inclinara brevemente para escuchar. Beckett sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no por el frío, sino por la sensación de un camino abriéndose bajo sus pies,
uno que había olvidado que existía. No sabía lo que significaba el símbolo, pero la repentina quietud de Warden, los ojos ámbar del perro clavados en el mapa, sugerían que algo antiguo acababa de despertar, algo esperándolo, quisiera o no. Sarah continuó hablando, inconsciente del cambio sutil. Es remoto, explicó. Difícil de acceder en invierno, pero es suyo, señor Vale. Todo ello. Beckett miró la escritura. Las coordenadas tiraban de él, una gravedad que no podía explicar. No he vuelto a esa cresta desde que era un niño, murmuró. Sarah asintió suavemente. A veces los lugares que dejamos no dejan de ser nuestros. Sus palabras se quedaron con él mucho después de que ella dejara la cocina. Beckett terminó su tostada sin saborearla. La nieve afuera parecía más brillante que antes, casi reflectante. Warden permaneció sentado, con los ojos fijos en la puerta por la que había salido Sarah, como si memorizara su silueta por razones que solo él entendía. Beckett se puso de pie, ajustándose el abrigo. Sus botas crujieron en la aguanieve mientras salía con Warden trotando a su talón. Frosthaven se extendía ante ellos. Casas pequeñas espolvoreadas con nevadas, el leve zumbido de camiones distantes, el brillo pálido del sol de media mañana filtrándose a través de espesas nubes. Debería haberse sentido con los pies en la tierra. En cambio, sentía lo contrario, como si el suelo debajo de él se hubiera inclinado sutilmente. Caminó hacia el callejón donde había dormido la noche anterior. El frío le mordía las mejillas, pero su mente se agitaba más cálida. Edith siempre había sido diferente. No extraña, solo sintonizada. Alguien que miraba el viento como si trajera noticias. Una vez le dijo que los ríos tenían recuerdos. Él pensó que era su forma de consolar a un niño solitario. Y lo azul para el oyente. ¿Qué había estado tratando de decirle? Warden rozó la pierna de Beckett, empujándolo suavemente. Los ojos ámbar del perro estaban muy abiertos, alertas, casi instando. «Tú también sentiste algo, ¿verdad?», susurró Beckett. Warden levantó el hocico y exhaló en el aire helado, su aliento floreciendo como una señal fantasma. Luego miró hacia el contorno distante de las montañas. Cold Water Ridge apenas visible a través de la nevada, como si ya pudiera ver más allá de los picos. El perro rara vez exigía algo, pero en ese momento Beckett lo sintió claramente. Warden quería que él fuera, y tal vez Beckett también quería ir. Apretó las correas de su mochila, revisó el viejo reloj militar en su muñeca, con la esfera agrietada aún haciendo tic-tac, y tomó una respiración lenta. Los copos de nieve se posaron en su cabello, derritiéndose en pequeñas gotas contra la piel que se calentaba. «Está bien», dijo en voz baja. «Veamos qué nos dejó». Warden ladró una vez, corto, agudo, decisivo. Juntos salieron a la calle principal mientras la nieve ligera comenzaba a flotar de nuevo, suave y deliberada, como alguien susurrando direcciones desde el cielo. Beckett caminó sin mirar atrás. Por primera vez en años, sentía que no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia ello, hacia Cold Water Ridge, hacia el secreto de Edith Keating, hacia el lugar que una vez abandonó, pero que ya no podía ignorar. El autobús dejó a Beckett y Warden en la última parada antes de que los caminos de montaña comenzaran a serpentear hacia el bosque. El conductor, un hombre alto y delgado con voz ronca por el tabaco, les había dado un asentimiento medio compasivo antes de alejarse, dejando que el silbido del escape frío se desvaneciera en la quietud. Beckett ajustó las correas de su vieja mochila de lona y miró hacia adelante. Un sendero estrecho cortaba a través de imponentes abetos, con sus agujas pesadas por la nieve fresca. El mundo aquí era más limpio, más nítido, como si el frío hubiera raspado el ruido de Frosthaven y dejado solo aliento y silencio. Warden trotaba a su lado, con las patas hundiéndose suavemente en la nieve. El pelaje del pastor alemán brillaba bajo la tenue luz invernal, gris plateado a lo largo de la columna y crema pálido debajo. Caminaba con pasos intencionales, cabeza baja, orejas girando constantemente como antenas de radar gemelas. Beckett confiaba en los instintos del perro más que en los suyos. Siempre lo había hecho.
La nieve se hizo más profunda a medida que subían, las botas crujiendo rítmicamente. Beckett sintió ese viejo dolor familiar en sus rodillas, el tipo ganado por años arrodillado sobre sacos de arena y placas de metal en el extranjero. Aún así, la quietud del bosque lo calmaba. Sin motores, sin alarmas, solo la llamada distante de un cuervo y la respiración baja y constante de su perro. Después de casi una hora de caminata, los árboles se separaron, revelando una pendiente de basalto expuesto que se elevaba como la espalda curva de un gigante dormido. Acurrucada contra la pared de piedra, medio emergiendo y medio aferrándose a la roca antigua, estaba la casa. Beckett se detuvo. Incluso Warden hizo una pausa, con la cola levantada, absorbiendo la vista. La casa parecía como si alguien la hubiera presionado suavemente contra la montaña, y la montaña la hubiera aceptado. El frente estaba construido con tablones de cedro desgastados, blanqueados por el sol y la nieve. Las tablas eran viejas pero sólidas, unidas por juntas cortadas a mano. La pared trasera, sin embargo, era la montaña misma, basalto liso formando un abrazo natural. Una ventana circular cerca del techo se asemejaba al ojo de buey de un barco, ligeramente empañada en los bordes. El techo se inclinaba de manera desigual, cargado por la escarcha y parches de musgo verde-blanco que se aferraban obstinadamente a las tejas. A lo largo de los lados, Beckett notó delgadas y deliberadas bandas de acero atornilladas cuidadosamente. Refuerzos, la letra de Edith en metal. «Es esto», murmuró, aunque el viento se tragó la mayoría de las palabras. Warden lo miró como para decir, «Es más que eso». A medida que se acercaban, Beckett notó algo extraño en el aire. No era más frío ni más cálido, sino vivo de alguna manera. Débiles vibraciones bajo sus botas, casi demasiado delicadas para sentirlas. Warden lo sintió primero. Las orejas del perro apuntaron hacia la pared de basalto, el cuerpo rígido, las fosas nasales dilatadas. Luego, sin previo aviso, Warden presionó su hocico contra la piedra y se quedó completamente quieto. Ojos ámbar fijos con una intensidad extraña y enfocada. Beckett sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Puso una mano en la espalda del perro. «¿Qué escuchas?» Warden no se movió, solo se inclinó más fuerte, con las patas cavando en la nieve. La vibración pulsó de nuevo, como agua distante tratando de hablar a través de la piedra. Beckett exhaló lentamente. Tal vez Edith no había estado imaginando cosas después de todo. Empujó la puerta principal para abrirla. Se atascó ligeramente antes de ceder con un gemido cansado. Dentro, la casa olía a polvo, cedro y algo levemente metálico. La habitación era pequeña pero cuidadosamente organizada. Una estufa de leña en el centro, pilas de colchas dobladas, un escritorio estrecho empotrado en la pared y estantes alineados con frascos de hierbas secas y papeles amarillentos. Una fina capa de escarcha cubría todo. Sobre el escritorio había un cuaderno. La cubierta estaba agrietada en los bordes, las esquinas suavizadas por años de manipulación. Grabadas en el cuero estaban las palabras «para el oyente». La respiración de Beckett se detuvo. Lo abrió con cuidado. Dentro, la letra de Edith fluía en trazos serpenteantes, a partes iguales elegante y obstinada. Entre las páginas había un trozo de papel doblado con el mensaje. «Si todavía escuchas el hilo azul, entonces has venido al lugar correcto». Cerró el cuaderno, con el pulgar descansando sobre la muesca que las palabras habían dejado a lo largo de los años. «Así que esto es lo que estabas haciendo», susurró. Warden empujó su pierna, rompiendo su trance. El perro se movió hacia la estufa de leña y olió el aire, arrugando la nariz. Cuando Beckett reunió leña e intentó encender el fuego, Warden repentinamente empujó su hocico contra la mano de Beckett, tirando la cerilla de sus dedos. «¿Qué?» Beckett tosió cuando una bocanada de humo oscuro eructó del respiradero de la chimenea de la estufa. El perro lo miró con la expresión poco impresionada que solo los pastores alemanes podían dominar. Está bien», murmuró Beckett, apartando el humo. «Tú ganas». Warden caminó hacia el lado de la estufa y se sentó orgullosamente, pecho hacia adelante,
cola barriendo el piso polvoriento. Beckett abrió la parte trasera de la estufa y tosió de nuevo. La chimenea estaba obstruida con hollín viejo. Si la hubiera encendido, toda la casa podría haberse llenado de humo. Rascó a Warden detrás de la oreja. Menos mal que uno de nosotros todavía tiene instintos que funcionan. Mientras Beckett continuaba explorando, Warden de repente se puso rígido de nuevo. Los ojos del perro se clavaron en algo cerca de las tablas del piso. Sin dudarlo, Warden se agachó, con la nariz presionada contra una fina costura entre los tablones de madera. Soltó 3 ladridos agudos y precisos. Su señal de advertencia que Beckett había aprendido a obedecer sin rechistar en el extranjero. Luego vino un clic metálico silencioso debajo del piso, algo que Beckett no había tocado en absoluto. Era como si la casa misma hubiera respondido a la llamada de Warden. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Beckett. No de miedo, sino de reconocimiento. Algo oculto, algo destinado a él acababa de despertar bajo la guía del perro. Warden lo miró con una expresión que se sentía casi humana, como si instara: «Escucha». El silencio se extendió. La montaña parecía contener la respiración, y Beckett se dio cuenta de que la casa no era solo un lugar donde vivía Edith. Era un mensaje. Beckett se arrodilló y pasó las yemas de los dedos a lo largo de la costura. La tabla del piso vibró levemente bajo su toque, no suelta, sino ajustada alrededor de algo. Se inclinó más cerca, notando una pequeña muesca circular, como un mango empotrado. Era tan sutil que lo habría pasado por alto si Warden no lo hubiera alertado. Presionó firmemente. Un pestillo de metal silencioso se movió bajo la presión. Un mango oculto se levantó del piso. «Edith», susurró, sacudiendo la cabeza con asombro. «¿Qué construiste aquí?» Tiró suavemente, levantando el cuadrado de madera. Debajo había una abertura con marco de metal ajustada a un pasaje estrecho que descendía hacia la oscuridad. Una escalera de cuerda colgaba de los bordes. El aire que subía era fresco y húmedo, llevando el leve olor a minerales y maquinaria vieja. Beckett reconoció el olor de los sitios de entrenamiento que utilizaban depósitos subterráneos. Warden se inclinó, con la nariz temblando. Luego se sentó, con la cola enroscada pulcramente alrededor de sus patas como si esperara instrucciones o permiso. «Todavía no», dijo Beckett suavemente. «Primero, la casa». Necesitaba entender el piso principal antes de sumergirse en lo que sea que esperara abajo. Pasó una hora quitando el polvo de los estantes, limpiando escombros y examinando las cosas de Edith. Cada objeto parecía colocado con intención. Una brújula grabada con rasguños por el uso intenso. Una pequeña lata de piedras de río etiquetada con fechas escritas a mano. Un mapa de la cresta con líneas azules dibujadas en extraños caminos serpenteantes. Le golpeó lentamente. Su abuela no había sido excéntrica, había estado estudiando la montaña. La casa crujía suavemente mientras el viento afuera cambiaba. Se sentía menos como un refugio abandonado y más como un ser vivo, un observatorio, un guardián de secretos. Y Edith, la obstinada Edith, se lo había dejado a él. Y cuando finalmente se sentó en la vieja silla de madera junto a la ventana circular, la fatiga se deslizó en sus músculos. El día se había alargado, lleno de más preguntas que respuestas. Se frotó los ojos cansados, escuchando el suave zumbido del viento contra el basalto. Warden yacía a sus pies, con la barbilla descansando sobre sus botas, respirando de manera constante. La calidez del perro lo conectaba a tierra. «Warden», susurró Beckett, «no sé qué quería que encontráramos». Las orejas de Warden se movieron. Beckett miró hacia la escotilla oculta de nuevo. «Pero vamos a encontrarlo». La última luz de la tarde se desvaneció, volviendo la nieve afuera de un azul pálido. Beckett se puso de pie y cerró la puerta completamente por primera vez, poniendo su mano en la madera como si saludara a un extraño que estaba destinado a conocer. Sintió algo bajo la superficie, no místico, no sobrenatural, sino profundamente intencional. Edith había construido esta casa con un propósito. Y mañana Beckett descubriría por qué. Juntos, él y Warden se acomodaron cerca de la estufa,
usando colchas para mantenerse calientes durante la noche. La casa gimió una vez en silencio, como reconociendo su presencia, y Beckett, a pesar de la extrañeza, sintió algo que no había sentido en años. Se sentía en casa. Pero bajo sus botas, en algún lugar profundo en el basalto, el leve sonido del agua pulsaba, lento, rítmico, como un latido del corazón. La escotilla oculta gimió suavemente cuando Beckett la abrió completamente a la mañana siguiente. Apenas había dormido. Warden se había acurrucado a sus pies como un ancla viviente, pero la mente de Beckett había agitado preguntas, recuerdos y el pulso resonante que había sentido bajo el basalto. Ahora, la delgada luz del día se derramaba a través del marco de metal de la abertura, revelando un pasaje estrecho que descendía en un ángulo pronunciado. Una escalera de cuerda colgaba de viejos ganchos de hierro, los peldaños lisos por el uso. Warden estaba a su lado, con la cola baja, orejas hacia adelante, no temeroso, sino alerta. Siempre alerta. Muy bien, susurró Beckett. Veamos qué nos dejó. Probó el primer peldaño, lo encontró sólido y comenzó el lento descenso. Las paredes del pozo eran de piedra áspera, fresca y húmeda. Warden permaneció arriba, mirando con luminosos ojos ámbar, inclinando la cabeza ligeramente. Cuando Beckett llegó al fondo, sus botas tocaron tierra, limo suave mezclado con polvo. Miró hacia arriba. Vamos, chico. Warden no dudó. Puso sus patas delanteras en la escalera y encontró un ritmo de deslizamiento y escalada controlados, una habilidad que Beckett le había visto hacer durante simulacros de rescate en Afganistán. El perro aterrizó ligeramente a su lado, se sacudió el polvo del pelaje y se presionó cerca de la pierna de Beckett como para decir, hacemos esto juntos. Un tenue resplandor se filtraba a través de la caverna. Una linterna que Edith había fijado a la pared hace mucho tiempo, alimentada por una batería solar vieja pero funcional. El espacio era pequeño, solo del tamaño de un dormitorio individual, tallado naturalmente en el basalto y luego reforzado con vigas de madera que llevaban la cuidadosa obra utilitaria de Edith. Una simple mesa de trabajo estaba contra una pared. Sobre ella yacía una máquina que Beckett reconoció al instante. Un hidrófono, un micrófono submarino, pero adaptado para su uso con canales de agua subterráneos. La carcasa estaba rayada, los cables viejos, pero sólidamente encintados. A su lado había un par de auriculares y una bobina de notas atadas con cordel. Beckett tragó saliva. Su abuela había estado trabajando en algo mucho más intrincado de lo que él jamás imaginó. Pasó las yemas de los dedos por la mesa y miró alrededor. Un mapa fijado a la pared mostraba la cresta, esbozada a mano con líneas serpenteantes de tinta azul, algunas finas como un cabello, otras gruesas como el ancho de un pulgar. Cada una estaba etiquetada. Hilo azul. Año 1 o hilo azul. Año 7. Anomalía 14. Colapso borde derecho. Clear Vast, ruta sospechosa. Beckett exhaló, con el pecho apretándose con un recuerdo que no había esperado. Edith inclinada sobre la mesa de la cocina, cuando él era pequeño, tarareando en voz baja mientras dibujaba algo. Él nunca preguntó qué, no escuchaba, no había sido el oyente que ella esperaba, hasta ahora. Warden se movió primero. Perro caminó hacia el hidrófono y olió los cables. Empujó el codo de Beckett suavemente. ¿Quieres que lo pruebe? El perro se sentó. Beckett sonrió levemente a pesar del peso en el aire. Sí, señora, murmuró, haciendo eco del tono que solía tener cuando Edith lo corregía de niño. Se sentó en el pequeño taburete, se colocó los auriculares sobre las orejas y encendió el dispositivo. La estática crepitó. Luego un sonido se elevó por debajo. Suave al principio, como aire rozando a través de cañas. Ajustó el dial. Algo resonante emergió. No del todo una voz, no del todo un ruido, una frecuencia baja, rítmica, como agua golpeando piedra hueca. Luego un tono más alto se superpuso debajo, temblando como una campana distante, sumergida muy por debajo de la tierra. Beckett se congeló. Esto no era un flujo de agua normal. Había entrenado en demoliciones el tiempo suficiente para conocer los temblores armónicos.
El agua no zumbaba así a menos que algo la estuviera comprimiendo, desviando o bloqueando. Edith no había estado mapeando ríos. Había estado escuchando a la montaña respirar. Una página junto al hidrófono le llamó la atención. La letra de Edith, fina pero firme. El tono se debilita cada vez que los camiones de Clear Vast pasan por la cresta por la noche. Desvían la presión, no el agua. Algo anda mal. Beckett sintió el viejo instinto del ejército encajar en su lugar, el cambio de la incertidumbre al enfoque. Leyó más notas en rápida sucesión. Muestras de Keating Hollow, ligeramente turbias. Pozos cerca de Ash Valley, metálicos después de la helada. Si el hilo azul colapsa, la cresta se secará desde el interior. Díganle a Beckett. El agua recuerda. Su nombre escrito en su letra cursiva lo atravesó. Warden le empujó la parte trasera de la rodilla de repente. La postura del perro era rígida. Cabeza girada hacia la escalera arriba, orejas paradas. Beckett se quitó los auriculares. ¿Qué es? Warden miró hacia arriba de nuevo, dejando escapar un rugido silencioso en su garganta. Una vibración repentina onduló a través de la pared de la cueva, no como el pulso suave que Beckett había sentido antes, sino más aguda, más abrupta. Polvo llovió del techo. Warden saltó sobre sus pies, dejando escapar 3 ladridos agudos, el patrón que usaba solo cuando sentía peligro inminente. Luego, débilmente desde muy arriba, llegó un sonido que hizo que la sangre de Beckett se helara. El crujido de neumáticos sobre la nieve, no cerca de la casa, sino disminuyendo la velocidad cerca del sendero de la cresta. Alguien estaba aquí, y no se suponía que debiera estarlo. Warden lo miró, con la cola rígida, listo. Beckett susurró, no estamos solos. La cueva pareció apretarse alrededor de las palabras, como si la piedra misma entendiera. La vibración se desvaneció, convirtiéndose una vez más en el zumbido bajo del agua, moviéndose profundamente dentro de la cresta. Beckett estabilizó su respiración, escuchando atentamente. El sonido de los neumáticos no regresó, no inmediatamente. Buscó uno de los estantes de muestras de Edith en el gabinete cercano. Docenas de pequeñas botellas de vidrio alineaban los estantes. Cada una estaba cuidadosamente etiquetada con coordenadas y fechas. Algunas muestras eran cristalinas. Otras tenían tonos tenues, tintes amarillentos, remolinos turbios, partículas que no pertenecían. La nota final de Edith dentro del gabinete envió un escalofrío a lo largo de su columna vertebral. El hilo azul se atenúa cuando la cresta está herida. Confía en las señales de advertencia. Examinó una muestra tomada hace 3 años, clara como el hielo. Luego una tomada hace 6 meses, ligeramente opaca. Una de justo el invierno pasado. 2 rayas de decoloración flotando como fantasmas dentro. Beckett murmuró por lo bajo. Esto no es natural. Alguien o algo estaba manipulando el sistema de agua, y el nombre de Clear Vast estaba escrito más de una vez en los márgenes de Edith. Volvió a colocar las muestras y caminó más profundamente en la pequeña habitación. En un estante inferior yacían pilas de cuadernos viejos. Abrió uno al azar. Dentro había diagramas de ondas de presión, mediciones de vibraciones, bocetos de líneas que parecían venas envolviendo el interior de la montaña. Cada diagrama llevaba una marca de tiempo meticulosamente guardada. Edith había estado rastreando estas frecuencias de agua durante décadas. Warden caminó alrededor de la habitación, olfateando esquinas como confirmando si Edith había dejado pistas ocultas bajo el olor y el polvo. El perro se detuvo de repente, levantando la cabeza bruscamente, como captando algo que Beckett no podía escuchar. ¿Escuchas algo más ahora?, preguntó Beckett en voz baja. La mirada de Warden se desplazó hacia la escalera de nuevo, orejas rectas, cada músculo tenso. Algo o alguien merodeaba cerca de la casa. Beckett escaneó la cueva en busca de cualquier cosa que pudiera usar como protección. Encontró un poste de medición de metal robusto, de 4 pies de largo, lo suficientemente pesado como para balancearlo si era necesario. No ideal, pero mejor que nada. Le susurró a Warden.
Arriba. El perro subió la escalera suavemente. Beckett cerca detrás de él. Cuando llegaron a la cima, Beckett se mantuvo bajo mientras deslizaba la escotilla para cerrarla, dejando solo una rendija de luz. La cabaña estaba tranquila, demasiado tranquila. Las patas de Warden eran silenciosas contra el piso de madera mientras se movía hacia la puerta principal. Beckett lo siguió con respiraciones superficiales. A través de la ventana redonda de ojo de buey, una luz tenue parpadeó. No luz de linterna. Faros. Un camión al ralentí lejos en el sendero, medio oculto por los árboles. No estaba estacionado como alguien varado. Estaba orientado hacia la cresta, con el motor pulsando en el frío, mirando y esperando. El pulso de Beckett se aceleró. Reconoció la marca y el modelo, un camión de transporte industrial, el mismo tipo utilizado por las compañías de agua para transportar equipos a horas intempestivas. Había visto camiones similares rodando por Frost Haven durante sus primeras noches allí. Clear Vast Water Holdings. Se alejó de la ventana. Warden gruñó suavemente, el sonido bajo y constante. Tranquilo, murmuró Beckett, aunque se sentía todo menos tranquilo. Nadie debería estar tan arriba en la montaña en invierno, y ciertamente no al ralentí en la oscuridad con las luces atenuadas. El camión permaneció por otro minuto, luego retrocedió lentamente por el sendero, apagando sus luces completamente antes de desaparecer en el bosque. Beckett se quedó mirando después de que desapareció. ¿Qué estaban buscando? Su voz era apenas superior a un aliento. Warden presionó su cabeza contra el muslo de Beckett, conectándolo a tierra. Beckett inhaló profundamente. La cueva, las muestras, los tonos del hidrófono, todo se alineaba en algo profundamente incorrecto, algo que la compañía quería oculto, algo que Edith había descubierto. Se volvió hacia la escotilla una vez más, sabiendo que sus siguientes pasos eran inevitables. Tenían que seguir el camino de Edith. Tenían que entender por qué Clear Vast estaba vigilando. Tenían que proteger el hilo azul. Beckett descansó una mano sobre la cabeza de Warden. Vamos a resolver esto, le prometió al perro, pero también a sí mismo. Afuera, el viento cambió bruscamente, llevando el frío a través de las tejas como una advertencia susurrada. Por primera vez desde que llegó, Beckett sintió que la montaña no estaba simplemente esperando. Estaba dependiendo de él, y ese peso se asentó profundamente dentro de él mientras exhalaba. Esta noche se mantendría vigilante. Mañana comenzaría a descubrir la verdad. Pero la inquietud persistía, fría como la escarcha. Alguien ya sabía que él estaba aquí. Beckett despertó con la primera luz pálida presionando a través de las paredes de cedro. El tipo de amanecer frío que afilaba cada respiración en algo visible. Warden ya estaba despierto, sentado erguido junto a la puerta principal como un centinela silencioso. Las orejas del perro se enderezaron cuando Beckett se movió, pero no se levantó, solo lo observó con esos ojos ámbar constantes que veían más de lo que jamás revelaban. «Vamos al pueblo», murmuró Beckett, estirando sus hombros rígidos. «Es hora de empezar a hablar con las personas que podrían entender lo que Edith encontró». Warden parpadeó una vez lentamente, como si estuviera de acuerdo. Después de un desayuno rápido de frijoles enlatados calentados sobre una estufa portátil, Beckett todavía no confiaba en la vieja chimenea. Los dos partieron montaña abajo. La nieve se había endurecido durante la noche y cada paso crujía como vidrio rompiéndose. Warden se mantuvo a la izquierda de Beckett, posicionándose instintivamente entre su compañero y la línea de árboles. Beckett no lo cuestionó. Los instintos eran todo lo que tenían en este momento. La caminata hacia Frost Haven tomó casi 2 horas. El aire en el pueblo tenía un olor diferente. Humo de leña, pavimento viejo, el leve toque metálico de maquinaria. Beckett se dirigió directamente a la biblioteca pública de Frost Haven. Un edificio de ladrillo achaparrado con un mural descolorido de flores silvestres de montaña a lo largo de su costado. Dentro, el calor fue sorprendente. La luz del sol entraba a raudales a través de ventanas altas, cayendo sobre filas de estantes de roble desgastados.
En el escritorio central estaba sentada Agnes Pell, la bibliotecaria del pueblo. Era una mujer de unos 60 años, alta y de espalda recta, con cabello plateado recogido en un moño decidido. Gafas de montura metálica se posaban en su nariz, y sus ojos, agudos, alertas, se entrecerraron cuando notó que Beckett se acercaba. Bueno, dijo ella, con una voz que conllevaba más diversión que sorpresa. Si no es el nieto de Edith Keating, me preguntaba cuándo entrarías por esa puerta. Su tono no era desagradable, pero era directo. El tipo de personalidad moldeada por décadas de lidiar con niños, voluntarios y gente del pueblo, que a menudo confundía su biblioteca con un lugar para dormir la siesta. Beckett se quitó los guantes. No me di cuenta de que me esperaban. Oh, por favor. Agnes agitó una mano. Tu abuela pasó la mitad de su vida en los archivos, insistiendo en que alguien eventualmente vendría haciendo las preguntas correctas. Y aquí estás con una cara que dice que llevas problemas en el bolsillo. Warden se sentó junto a Beckett y dio un bufido corto. Agnes miró hacia abajo. Y esta hermosa criatura debe ser más sabia que el resto de nosotros, agregó. Beckett se inclinó más cerca. Necesito ver a alguien que entienda geología, agua subterránea, ondas de presión, mapeo de sonido. Agnes asintió una vez. Mercer está en la sala de archivos. Vino a devolver un libro con 3 semanas de retraso. ¿Otra vez? Señaló un pasillo. La sala de archivos olía a polvo viejo y tinta. Dentro, un hombre estaba encorvado sobre una mesa de mapas. El doctor Cohen Mercer tenía casi 70 años, alto pero ligeramente encorvado, con una estructura que sugería un largo trabajo de campo en lugar de horas de oficina. Su cabello era una masa despeinada de rizos blancos y lucía un bigote estrecho que parecía pertenecer a un siglo más impaciente. Los ojos color avellana hundidos le daban una expresión perpetua de media sospecha, media curiosidad. Cuando Beckett entró, Mercer levantó la vista bruscamente. A menos que venga a devolver mi libro, no hago charlas ociosas. Beckett dio un paso adelante. Encontré algo en Coldwater Ridge. Mi abuela, Edith Keating, construyó una sala de escucha debajo de su casa. Configuración de hidrófono, años de grabaciones. Algo anda mal con los patrones de presión del agua. Mercer se quedó quieto. No se suavizó. No se calentó. Solo se quedó quieto. Se enderezó, limpiándose las manos en sus pantalones de pana. Edith Keating. Esa mujer conocía la cresta mejor que los topógrafos del condado. Muéstrame. Beckett describió el hidrófono, los mapas, los pulsos rítmicos, la decoloración en las muestras de agua. Cuanto más hablaba, más agudos se volvían los ojos de Mercer. Warden se sentó tranquilamente a los pies de Beckett, ocasionalmente oliendo el aire como si captara el residuo de libros viejos y argumentos más antiguos. Cuando Beckett terminó, Mercer dejó escapar una exhalación lenta. ¿Me te estás diciendo que tu abuela capturó firmas de presión armónica de una vena subterránea debajo de la cresta y se están debilitando? Sí. Mercer se frotó la mandíbula, un gesto que reveló su edad, los años de estrés acumulados en las líneas de su rostro. Muéstrame las notas que mencionaste. Beckett le entregó algunas páginas que había copiado. Mercer las escaneó, frunciendo el ceño profundamente. Estos patrones de oscilación, murmuró, no son naturales. Algo está interrumpiendo la vena primaria. Y esto, golpeó una línea de cálculos escritos a mano. Esto es una purga de presión consistente con el bombeo industrial. Beckett asintió con tristeza. Ella mencionó a Clear Vast. Por supuesto que lo hizo, llamó Agnes desde la puerta, con los brazos cruzados. Edith intentó presentar sus hallazgos a la Junta del Pueblo hace 15 años. La ignoraron. Dijeron que estaba persiguiendo sombras. Las fosas nasales de Mercer se dilataron. Tontos. Agnes se encogió de hombros. Bienvenido a Frost Haven. Mercer dio un paso hacia Beckett. Necesito ver esta sala de escucha. Beckett no esperaba una acción inmediata. ¿Hoy? Sí, hoy, espetó Mercer. Antes de la próxima helada, antes de que algún burócrata decida cerrar la cresta,
y antes de que Clear Vast privilegie la coincidencia sobre la responsabilidad. Agnes levantó una ceja. Está en uno de sus estados de ánimo. Considera eso un cumplido. Warden ladró una vez, estando de acuerdo. Beckett guió a Mercer de regreso a la cresta al mediodía. El hombre mayor se movía más rápido de lo esperado, sus largas piernas cortando a través de la nieve, mientras murmuraba para sí mismo sobre hidrología y perforación ilegal. Warden iba adelante, dando vueltas cada pocos minutos para mantener el ritmo. Cuando llegaron a la casa, Mercer hizo una pausa, asimilando la estructura con la misma intensidad que un cirujano podría darle a una cavidad torácica abierta. Construida directamente en el basalto, murmuró. Mujer inteligente. Dentro de la sala de escucha, Mercer ajustó el hidrófono con manos expertas. Se puso los auriculares, cerró los ojos y escuchó. El sonido llegó constante al principio, luego se rompió en pulsos desiguales. Mercer se quitó los auriculares lentamente. Eso es maquinaria, dijo. Bombas de desplazamiento profundo industriales. No solo están extrayendo el agua, están drenando el flujo de presión. Si siguen así, el hilo azul podría colapsar. Beckett apretó la mandíbula. Mi abuela lo sabía. Ella siempre lo supo, respondió Mercer en voz baja. La pregunta es, ¿qué están escondiendo? Agnes, a quien Beckett había invitado a unirse a ellos después de que Mercer insistiera en revisar documentos, llegó poco después. Llevaba una caja de registros antiguos del pueblo, su aliento empañándose en el aire frío. Encontré estos en la trastienda, notas de reuniones, quejas públicas, cartas. Edith presentó informes durante años. Ignoraron a todos. Warden olió la caja, con la cola rígida. Algo en los papeles le molestaba. Beckett podía notarlo. Agnes dejó la caja. El pueblo le debe una disculpa, pero las disculpas no arreglarán el agua. Beckett miró hacia Mercer. ¿Cuál es el movimiento? Reunimos evidencia, dijo Mercer. Exponemos a Clear Vast. Su voz se oscureció. No les gustará eso. Warden de repente levantó la cabeza, músculos tensos. Sus orejas apuntaron hacia la ventana. Luego miró a Beckett directamente, urgentemente, y dejó escapar un solo gemido bajo. No peligro, advertencia. Un momento después, débilmente desde abajo de la cresta, llegó un motor distante. Constante, deliberado, demasiado familiar. El mismo camión de anoche. Pero esta vez no estaba al ralentí. Se dirigía hacia el pueblo. La expresión de Mercer se endureció. «Están haciendo un movimiento», susurró Agnes, o tratando de barrer algo para limpiarlo. Beckett sintió que su pecho se apretaba. Warden caminó una vez en un círculo cerrado. Luego se detuvo al lado de Beckett, con la cola rígida como un alambre. Algo estaba comenzando, y nadie en Frosthaven estaba preparado. Esa noche, después de escoltar a Mercer y Agnes de regreso al pueblo, Beckett se detuvo en un pequeño restaurante local para tomar una bebida caliente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas y carteles descoloridos, las mesas marcadas por décadas de uso. Warden se acurrucó a los pies de Beckett mientras bebía una taza de café tibio. Un hombre se acercó a la mesa, de mediana edad, bien afeitado, con cabello castaño pulcramente partido y un abrigo gris carbón demasiado pulido para los estándares locales. Su sonrisa era suave, ensayada. «Señor Bell, ¿no es así?», preguntó cortésmente. «Trabajo con Clear Vast Water Holdings». Beckett no ofreció un apretón de manos, y el hombre se sentó sin invitación. «Mi nombre es Daniel Carter. El invierno es cruel aquí arriba. Difícil mantenerse caliente. Más difícil mantenerse seguro en propiedades aisladas». Su tono era comprensivo, pero conllevaba los bordes suaves de algo calculado. «Nos gustaría ofrecerle algo de asistencia, un estipendio de invierno, suficiente para hacer la vida un poco más fácil, siempre que no extienda demasiado su tiempo deambulando cerca de las zonas corporativas». Beckett lo miró fijamente. «Quiere decir que no haga preguntas». La sonrisa de Carter no vaciló. «Todos nos beneficiamos cuando la curiosidad se mantiene dentro de lo razonable». Warden levantó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron.
No hostil, no enojado, solo una precisión tranquila en la que Beckett confiaba con su vida. El perro miró a Carter sin parpadear. Carter comenzó a moverse en su asiento. Beckett se reclinó. Oferta rechazada. Carter se puso de pie, alisándose el abrigo. Mi tarjeta en caso de que reconsidere. Beckett no la tomó. Warden gruñó, apenas audible, pero el mensaje era claro. Carter asintió con rigidez y salió a la nieve. Beckett exhaló lentamente. Los problemas no venían. Ya estaban aquí. El ayuntamiento de Frost Haven nunca había tenido tanta gente en una mañana de invierno. La nieve aún se aferraba a los bordes de las botas mientras los residentes entraban en la larga cámara, sacudiéndose el frío y susurrando entre ellos. Viejos retratos de comisionados pasados alineaban las paredes. Sus ojos barnizados parecían mirar desde otro siglo. Beckett estaba de pie cerca del podio, con el cuaderno en la mano, su respiración lenta y constante. Warden acostado a sus pies, con el tipo de quietud equilibrada que solo un perro de trabajo experimentado podía mantener. Su abrigo naranja quemado estaba salpicado de escarcha derretida, pero se sentía más cálido aquí que en cualquier otro momento. Desde que regresó a la casa de Edith, el doctor Cohen Mercer estaba a su lado, con la espalda rígida y aferrando un grueso archivo de gráficos. Su cabello blanco, rebelde incluso en interiores, lo hacía parecer una nube de tormenta que se negaba a pasar. La expresión del viejo geólogo estaba grabada en piedra, una mezcla de determinación y cansancio moldeada por décadas de ver a las instituciones no escuchar hasta que el daño estaba hecho. Detrás de ellos estaba sentada Agnes Pell, con su cabello plateado pulcramente enrollado, sus gafas brillando bajo las luces del techo. Llevaba una pila de carpetas de archivo en su regazo, golpeándolas rítmicamente contra su rodilla como si contara los segundos hasta que pudiera desatarlas. En el lado opuesto del salón estaban sentados representantes de Clear Vast, con abrigos oscuros a medida y zapatos lustrados. Uno de ellos era un hombre delgado de unos 40 años llamado Arthur Hale, un abogado de la compañía con una cara larga, color pergamino y cabello peinado hacia atrás. Sus ojos eran grises y fríos, como acero sin terminar, y rara vez parpadeaba. No sonreía, pero parecía perpetuamente al borde de hacerlo, una expresión que prometía solo cálculo. El comisionado abrió la sesión, su voz profunda haciendo eco a través de la sala revestida de madera. Esta audiencia considerará la evidencia con respecto a la estabilidad de la vena de agua Hilo Azul y el impacto de la actividad industrial en Coldwater Ridge. Señor Vale, puede comenzar. Beckett dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero pesada con propósito. Abrió el cuaderno de Edith, desgastado, manchado pero meticulosamente guardado, y comenzó a compartir sus observaciones. Ciclos de presión cambiantes, vibraciones anómalas, el debilitamiento gradual que había registrado durante casi 15 años. La citó directamente, dejando que su letra precisa hablara por sí misma. Por un momento la sala quedó en silencio, sostenida por la voz de una mujer que ya no estaba allí, pero cuyas palabras llevaban el peso de la verdad. Mercer siguió con gráficos y cálculos. Explicó la dinámica de la presión del agua, las vulnerabilidades estructurales de los acuíferos de venas de basalto y las firmas inconfundibles de la maquinaria profunda. Su tono era clínico, pero no distante. Hablaba como alguien tratando de advertir a un viejo amigo de un daño inminente. Los residentes luego dieron un paso adelante. Un granjero con suciedad incrustada en las líneas de sus manos curtidas describió que su pozo se secó por primera vez en 30 años. Una joven madre con ojeras bajo los ojos relató despertar con grifos silbando con aire en lugar de agua. Una pareja jubilada habló en voz baja y preocupada sobre el olor sulfuroso que había comenzado a derivar de su arroyo trasero. Sus rostros estaban cansados, sus voces cansadas también. Pero no había duda del miedo debajo de ellos. Frost Haven siempre había sobrevivido gracias a su resistencia invernal, pero el agua era un salvavidas que ninguna cantidad de dureza podía reemplazar. Luego llegó el turno de Clear Vast.
Arthur Hale se levantó con una gracia lenta y deliberada. Se enderezó la chaqueta del traje, dio un paso adelante y colocó ambas manos en el podio. Su voz llevaba la cadencia suave de alguien acostumbrado a ganar argumentos sin creer en ninguno de ellos. Comisionados, comenzó. Respetamos las preocupaciones planteadas hoy, pero también debemos respetar los hechos. La señora Edith Keating fue una mujer admirable, pero tuvo problemas en sus últimos años. Sus notas, hizo un gesto despectivo hacia Beckett, pueden reflejar dedicación, pero no confiabilidad. No hay evidencia geológica verificada de que la vena del hilo azul esté en riesgo. Las fluctuaciones estacionales son normales y estas afirmaciones de interrupción industrial están arraigadas en una mala interpretación. La mandíbula de Beckett se tensó. Las fosas nasales de Mercer se dilataron. Agnes murmuró algo que podría haber sido cortés en otra vida. Y en cuanto a nuestra compañía, continuó Hale, Clearvast ha cumplido con todas las regulaciones estatales y del condado. Negamos categóricamente cualquier extracción ilegal o actividad no reportada. Una onda de murmullos se movió por el salón. Luego Hale se volvió hacia Beckett, entrecerrando los ojos. El señor Vale puede estar actuando de buena fe, dijo lentamente, pero tal vez el dolor ha influido en su razonamiento. Debemos tener cuidado de no tomar medidas drásticas basadas en inestabilidad. Warden se puso de pie de un salto. No un ladrido, no un gruñido, una repentina y aguda alerta que hizo que Beckett se congelara. La cabeza del perro se volvió hacia el pasillo lateral, el que conducía a la sala de calderas y las tuberías de mantenimiento. Las orejas de Warden se dispararon hacia adelante, la cola recta, los músculos tensándose, las fosas nasales probando algo que solo él podía sentir. Entonces corrió. Beckett estaba justo detrás de él, el repentino raspado de sillas y gritos sobresaltados, llenando la sala mientras la gente se ponía de pie. El aire cambió, sutil, pero suficiente para que Beckett lo oliera también. Gas, una leve dulzura metálica apenas detectable para los humanos. Pero Warden había reaccionado al instante. Agnes gritó, «¿Qué está pasando?», mientras Mercer se apresuraba tras ellos, con una mano sujetándose el costado. Beckett llegó al pasillo justo cuando Warden llegaba a la puerta. El perro rascó el marco, gimiendo urgentemente, con el pecho agitado. «¡Todos fuera!», gritó Beckett de vuelta a la cámara. El comisionado no dudó. Ordenó una evacuación inmediata, su voz retumbando con autoridad. Las sillas rasparon, las botas pisotearon y la gente se abalanzó hacia las salidas. Alguien abrió todas las puertas para ventilar el salón. Beckett abrió la puerta de un tirón. Una ráfaga de aire frío y el leve silbido de una línea de gas corroída lo recibieron. Una tubería de mantenimiento, de décadas de antigüedad, se había oxidado y partido a lo largo de una costura. No fue sabotaje, fue negligencia. Pero si Warden no hubiera reaccionado, Mercer llegó, jadeando. ¡Santo Dios! Beckett se arrodilló junto a la tubería, tocando la cabeza de Warden. «Buen chico», susurró. «Buen chico, lo salvaste». La brigada de bomberos llegó rápidamente. Un par de técnicos con chaquetas gruesas y cascos. Una era una mujer de mediana edad llamada Krista Rowan, de facciones fuertes con una cola de caballo trenzada y ojos firmes. El otro, un hombre nervudo de barba roja llamado Joel Fennick, más joven y con la energía nerviosa de alguien nuevo en el trabajo de crisis. Krista inspeccionó la tubería agrietada cuidadosamente, con los dedos firmes. «No manipulada», dijo después de un momento. «Solo vieja, demasiado vieja. Todo el edificio necesita un reemplazo de línea». Joel asintió, garabateando notas en un portapapeles. Cuando a los residentes se les permitió volver a entrar, la atmósfera había cambiado. Algo no dicho había cambiado. Miedo, tal vez. Pero no solo eso, reconocimiento, asombro, una nota tranquila de gratitud hacia el perro que había actuado antes que nadie. Warden se acurrucó junto a Beckett de nuevo, tranquilo ahora, pero con los ojos aún agudos. El comisionado Halverson se aclaró la garganta. Dada la evidencia presentada y el incidente,
El condado ordena por la presente a Clear Vast Water Holdings suspender la actividad de bombeo durante 30 días. Se encargará una auditoría independiente de inmediato. Gideos y susurros llenaron el salón. La compostura de Hale se rompió por primera vez, su mandíbula se tensó, sus ojos se dirigieron hacia Beckett con algo parecido a una advertencia. Pero Beckett no se inmutó. Se mantuvo erguido, con Warden a su lado, como si la propia Edith estuviera detrás de él. Afuera, mientras la multitud se dispersaba, un residente se acercó, una figura de abuela con mejillas suaves y un gorro de punto. Sonrió tímidamente al perro y dijo, «Él nos salvó. Realmente lo hizo». Beckett asintió. Él siempre sabe. Al caer la noche, los camiones cisterna en la cresta habían desaparecido. Sus motores gruñeron por la carretera de la montaña, las luces traseras rojas brillando como chispas, siendo llevadas a la oscuridad. Warden los vio irse desde la pendiente fuera de la casa. Sentado erguido en la nieve mientras Beckett estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, el aliento elevándose en nubes lentas. La cresta se sentía tranquila de nuevo, demasiado tranquila, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando. La tormenta llegó sin previo aviso. A última hora de la tarde, el cielo se había vuelto del color del peltre opaco, y Frosthaven desapareció detrás de muros cambiantes de blanco. La nieve cayó tan fuerte que desdibujó la línea de árboles, manchando cada borde familiar en un solo lienzo tembloroso. El viento cortó a través de la cresta como una cuchilla, haciendo traquetear los viejos tablones de cedro de la casa de Edith y haciendo que las juntas de acero se estremecieran. Beckett aseguró las contraventanas y alimentó más leña en la estufa mientras Warden se sentaba cerca de la entrada, con las orejas paradas, el cuerpo tenso, alerta incluso antes de que la tormenta alcanzara toda su fuerza. El Dr. Mercer llegó justo cuando el viento estaba aumentando. Su abrigo cubierto de copos de nieve aferrándose a la lana como pequeñas estrellas. Su aliento soplaba nubes mientras se sacudía la nieve de las botas. El viejo geólogo parecía inusualmente energizado, con los ojos brillantes detrás de las gafas empañadas. «Encontré algo», dijo sin preámbulos, palmeando el bolsillo interior de su abrigo. El hombre nunca dramatizaba nada, así que Beckett sintió inmediatamente la gravedad. Mercer sacó un fajo doblado de papeles, 3 páginas selladas en una funda de plástico delgada. «Entrega anónima en la puerta de mi cabaña esta mañana. Sin nota, pero el sobre estaba sellado como interno». Extendió las páginas sobre la mesa bajo la cálida luz de la lámpara. Eran diagramas de topografía, mapas de perforación subterránea, esquemas de colocación de bombas, registros de extracción. A diferencia de los informes desinfectados que Clear Vast entregó al condado, estos contenían coordenadas reales, gradientes, marcadores de profundidad y anotaciones escritas a mano. Y el detalle más condenatorio, varios pozos cruzaban fuera de la línea límite permitida por al menos 70 metros. Peor aún, los ángulos de perforación apuntaban directamente a una sección del hilo azul que Edith había etiquetado como estructuralmente frágil. La voz de Mercer era baja, espesa con ira contenida. Esto prueba que perforaron donde el Estado lo prohibió. No solo fueron descuidados, estaban desviando agua ilegalmente y el cambio en la presión a esas profundidades desestabilizaría absolutamente las capas de basalto. Sumideros, microfracturas, incluso hundimientos menores. Está todo aquí. Beckett sintió un aliento frío moverse a través de él que no tenía nada que ver con la tormenta. Estudió las líneas de cerca, imaginando a Edith en esta misma mesa años antes, sus dedos trazando mapas similares mientras nadie escuchaba. «¿Por qué darte esto anónimamente?», preguntó Beckett. «Para protegerse a sí mismos», respondió Mercer. «Alguien dentro de Clear Vast sabe que las cosas están colapsando, figurativa y literalmente». Warden se acercó más a la mesa, oliendo los mapas como si la tinta o el papel llevaran una historia propia. Sus orejas se movieron. Luego caminó hacia la puerta, con la nariz levantada, sintiendo algo afuera que Beckett no podía.
La tormenta aullaba más fuerte, tragándose casi todo el sonido. De repente, Warden se puso rígido, con la cola rígida, el cuerpo tenso. Soltó 3 ladridos, agudos, del tipo que solo usaba para peligro inminente. El pelo a lo largo de su columna se erizó. Presionó su cuerpo contra la pierna de Beckett, instándolo hacia la puerta como diciendo, «Alguien está ahí fuera». Una fracción de segundo después, el eco más débil viajó bajo la tormenta. Un grito ahogado, no lo suficientemente fuerte para los oídos humanos, a menos que uno ya estuviera escuchando. El corazón de Beckett golpeó dentro de él. Alguien estaba atrapado en esta blancura, y Warden los había escuchado primero. Mercer abrió mucho los ojos. Eso no fue el viento. Beckett agarró su abrigo y linterna. «Vamos». Los 3 salieron al porche mientras la tormenta se estrellaba contra ellos como una fuerza viva. La nieve se arremolinaba en círculos cerrados, robando la visibilidad después de 2 metros. Warden se movía como una flecha, manteniéndose pegado al suelo, siguiendo una línea de olor que el viento no podía borrar por completo. Lucharon a través de ventisqueros, las botas hundiéndose en polvo que llegaba hasta las rodillas de Beckett. Después de varios minutos, voces débiles se transportaron a través del viento rugiente. Aterrorizadas, ahogadas, desesperadas. Beckett le indicó a Mercer que se quedara detrás de él. Coronaron una pequeña cresta y debajo de ellos apareció el contorno de un camión, medio enterrado por la nieve que colapsaba de una pequeña plataforma de hielo arriba. Las luces de carga traseras aún parpadeaban débilmente, parcialmente cubiertas por una lámina de nieve caída. 3 figuras se apiñaban a su lado, saludando frenéticamente. Eran trabajadores de Clearvast, hombres jóvenes con chaquetas de neón ahora opacadas por la escarcha, con la respiración entrecortada y los rostros pálidos. Parecían más conmocionados que heridos, aunque uno se agarraba el hombro y hacía una mueca. El primer hombre de unos 20 años, de constitución robusta, con cara pecosa y cabello rojo atado en un moño corto, gritó con los dientes apretados. «¡Ayuda! El deslizamiento de nieve nos atrapó. No podemos sacar al conductor». Beckett se acercó con cuidado. La cabina del vehículo estaba aplastada en un lado por hielo pesado, y a través de la ventana agrietada vio al conductor, un hombre de piel oscura de unos 30 años con el cabello corto y la frente sangrando. Respirando superficialmente, el trabajador pecoso tartamudeó. «Estábamos revisando el cobertizo de almacenamiento. La compañía nos dijo que aseguráramos el inventario antes de la auditoría. Entonces la cresta cedió». Beckett asintió. «Vamos a sacarlo». Le indicó a Mercer que estabilizara al pasajero herido y luego se arrastró hacia el espacio estrecho entre el camión y la pared de la cresta. Warden se quedó afuera, ladrando a intervalos constantes, caminando en círculos de alerta como si protegiera la escena. Beckett usó su navaja de bolsillo para romper parte del hielo que lo encerraba. Luego apoyó sus botas contra la cresta y calzó su hombro debajo del marco colapsado. Sus músculos gritaban contra el peso, pero poco a poco el metal se movió. El conductor atrapado gimió. «Vamos», instó Beckett. «Vas a salir de aquí». Mercer y los trabajadores lo liberaron una vez que se abrió suficiente espacio. Los ojos del hombre parpadearon, el shock dando paso al reconocimiento cuando vio a Beckett. «Eres el veterano», susurró, «el que Clearvast ha estado tratando de desacreditar». «No es mi prioridad en este momento», respondió Beckett, levantando el brazo del hombre sobre su hombro. Formaron una línea y caminaron de regreso hacia la casa mientras Warden los guiaba, deteniéndose ocasionalmente para ladrar y redirigir su curso cuando los ventisqueros comenzaban a tragar el camino. Para cuando llegaron al porche, los trabajadores temblaban incontrolablemente, pero estaban a salvo. Dentro, Mercer trató la herida en la cabeza del conductor con una habilidad que insinuaba emergencias de campo pasadas. El trabajador pecoso, cuyo nombre era Dean, miró a Beckett con una mezcla de culpa y admiración. «No pensé que nadie aquí arriba nos ayudaría», admitió. «No después de todo». «Son personas», dijo Beckett, simplemente. «Eso es suficiente». La noticia se difundió rápido. Al amanecer llegaron las camionetas de noticias locales de Frost Haven. Reporteros abrigados con bufandas, caras rojas por el frío,
gritando en micrófonos. Veterano sin hogar rescata a trabajadores de Clearvast en la ventisca. Perro siente a hombres atrapados antes que los socorristas. El denunciante del hilo azul de la cresta salva vidas. La fachada de relaciones públicas de Clearvast se rompió. Su supervisora regional, una mujer delgada de mandíbula afilada llamada Marlene Thurwell, con cabello rubio bien atado y una voz temblorosa bajo una calma forzada, emitió una declaración fuera del hospital. La compañía apoya una investigación federal completa. Parecía alguien acorralada por circunstancias mucho más grandes que su guión. A última hora de la tarde, la tormenta se calmó, dejando un extraño y brillante silencio sobre la montaña. Beckett y Warden regresaron a la casa de basalto. Cuando entraron, el hidrófono en la cámara de escucha parpadeó por sí solo. Pulsos suaves resonaron desde el dispositivo. Suaves, rítmicos, resonantes. Mercer siguió detrás, conteniendo la respiración. Se está estabilizando, susurró. Beckett, la vena está respondiendo. Se ha estado asfixiando durante años. Y ahora escucha. Está cantando de nuevo. La tenue luz azul incorporada en el viejo dispositivo, la modificación de Edith, brilló más fuerte como si despertara después de un largo silencio. Beckett descansó su mano en el marco. El zumbido silencioso vibraba a través de sus huesos. Warden se sentó a su lado, con las orejas relajadas ahora, la cola golpeando suavemente la piedra. El hilo azul estaba vivo y había comenzado a hablar. Las semanas posteriores a la tormenta se desarrollaron en un ritmo tranquilo y deliberado. Frosthaven, generalmente cauteloso y lento para creer cualquier cosa que interrumpiera sus rutinas invernales, se encontró en el centro de la atención estatal. Los reporteros iban y venían. Los auditores vagaban por la cresta con instrumentos colgados de sus hombros. Los ingenieros midieron la densidad del suelo y la presión del agua. Y a través de todo, la gente del pueblo observaba a Beckett Vale y a su perro Warden con una mezcla de gratitud y orgullo redescubierto. Ya no veían a un vagabundo. Veían a un hombre que había mantenido la línea por ellos, por la montaña, por el agua bajo sus pies. La audiencia final, celebrada 2 semanas después de la ventisca, sacó la verdad a una luz del día tan brillante que dejó a Clearvast sin lugar donde esconderse. Sus pozos ilegales fueron documentados. Sus registros de perforación fueron expuestos. Se presentaron testimonios anónimos de empleados asustados. El análisis geológico de Mercer y las viejas notas de Edith Keating formaron un caso perfectamente entrelazado. Era como si Edith hubiera estado dejando migas de pan durante años, esperando que alguien las recogiera, y Beckett, sin esperarlo ni buscarlo, se había convertido en quien cerraría el círculo de su trabajo. Clearvast acordó cerrar todos los pozos no autorizados permanentemente. Sus representantes legales, 2 hombres con abrigos caros y un abogado de cabello plateado llamado Randall Greaves, que parecía perpetuamente molesto detrás de gafas sin montura, leyeron los términos del acuerdo con una compostura tensa. Greaves era alto, delgado como un abedul de invierno, su rostro anguloso y pálido por demasiadas noches redactando declaraciones. Mientras mantenía un tono profesional, sus dedos golpeaban inquietos contra su carpeta, revelando la inquietud bajo su desapego practicado. Los funcionarios estatales anunciaron la creación del Área de Conservación de la Vena de Agua Edith Keating, financiada por la propia Clearvast. Comprometieron recursos para reparar pozos comunitarios e instalar nuevos sistemas de filtración, y por primera vez en años, la gente de Frosthaven aplaudió dentro del ayuntamiento. Beckett observó en silencio desde la última fila, Warden sentado alto a su lado. Cuando los aplausos aumentaron, las orejas de Warden se levantaron y se inclinó más cerca como tratando de entender qué significaba este momento para su compañero. Beckett descansó suavemente una mano en el cuello del perro. «Estamos bien», susurró. «Está hecho». Después de la audiencia, varios residentes mayores se le acercaron. Una mujer, baja y de cara redonda, envuelta en una parca lavanda de gran tamaño, se presentó como Margaret Oster. Tenía suaves rizos grises y una voz como avena tibia. Agarró sus manos entre las suyas y dijo,
Tu abuela tenía razón, cariño. Siempre decía que la montaña tenía pulso. Sus ojos brillaban con orgullo y angustia. Ella habría estado orgullosa de que escucharas. Beckett no sabía qué decir, así que solo inclinó la cabeza ligeramente. Momentos como este, ser visto, todavía se sentían desconocidos. Mercer, de pie cerca, se ajustó la bufanda y asintió hacia la salida. Vamos, murmuró. Van a empezar a pedirte entrevistas. Soy consciente, respondió Beckett. ¿Te disgustan las entrevistas? Sí. Mercer esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. Entonces escapemos mientras podamos. Se dirigieron a la montaña una vez más, dejando atrás Frosthaven y todo su ruido. A primera hora de la tarde, las nubes se rompieron en suaves velos de blanco, dejando que la luz del sol rociara a través de la cresta. La nieve en las ramas brillaba como vidrio triturado. Beckett y Warden caminaron penosamente por la última pendiente. Y ahí estaba, la casa de Edith, medio incrustada en la pared de basalto, medio extendiéndose hacia el valle como si uniera lo viejo y lo nuevo. Después de semanas de reparaciones financiadas por voluntarios de la comunidad y una subvención aprobada apresuradamente por el condado, la estructura parecía más fuerte pero sin cambios en espíritu. Los tablones de cedro habían sido reforzados pero no reemplazados, permitiendo que el desgaste gris plateado permaneciera. El techo inclinado aún mantenía su curva original, remendado, no pulido, y la parte trasera incrustada en la roca ahora tenía un sello protector, pero conservaba su forma única, como una oreja atenta presionada contra la montaña. Dentro la transformación fue más sutil. La cámara de escucha en el fondo había sido limpiada, reforzada y equipada con una ventana de visualización para estudiantes visitantes. Se instalaron nuevos sensores. Mercer había insistido en eso. Pero el hidrófono original que Edith construyó yacía en el centro, sin cambios, aún brillando tenuemente en azul. Beckett cruzó la puerta y se detuvo, asimilando la calidez del espacio iluminado por lámparas. Warden caminó a su lado, oliendo el aire como confirmando que todo estaba finalmente a salvo. Una nueva placa descansaba cerca de la entrada de la cámara. Letras de metal en negrita decían, Edith Keating, la que escuchó el hilo azul. Debajo de eso un texto más pequeño, que su trabajo nos recuerde que el agua recuerda, las montañas hablan y la conciencia no calla. Mercer estaba de pie con orgullo junto a la placa, alisándose el bigote. Hace mucho que se debía, dijo. Tu abuela estaba adelantada a su tiempo. Beckett tragó saliva alrededor de la opresión en su garganta. Ella trató de advertir a todos. Y ahora todos lo saben, respondió Mercer. Warden empujó la placa con su nariz, luego se sentó erguido, con la cola barriendo el piso en trazos lentos y reflexivos. De repente, Warden se congeló. Sus pupilas se estrecharon, la respiración se detuvo a mitad de la inhalación. Beckett reconoció la postura de inmediato. Una quietud tan total que bordeaba la reverencia. El hidrófono parpadeó. Un zumbido suave y bajo pulsó a través de la cámara. No mecánico, no eléctrico, una resonancia natural. El sonido se profundizó, se suavizó y luego se elevó en un armónico débil, casi como una campana suave sumergida bajo capas de piedra. Era el mismo tono que Beckett había escuchado semanas antes, solo que ahora era más claro, más lleno, vivo. Warden levantó la cabeza, orejas girando, rastreando el río Tsu invisible debajo de ellos. Por un momento, se sintió como si el perro no estuviera escuchando, sino respondiendo. La respiración de Beckett se detuvo en su pecho. Era esto a lo que Edith se refería con, si todavía puedes escuchar la línea azul, has llegado a casa. Más tarde esa semana, niños de la escuela de Haven visitaron la montaña. Abrigados con chaquetas coloridas, se maravillaron con la cámara de escucha mientras Mercer les enseñaba sobre venas de agua y presión geológica. Los maestros susurraban sobre el descubrimiento de Edith como si fuera un cuento de hadas. Los adultos que alguna vez dudaron de ella ahora caminaban en silencio, respetuosamente, como si la cámara fuera una capilla tallada por la naturaleza misma.
La montaña ya no estaba en silencio. O tal vez Beckett pensó que nunca había estado en silencio en absoluto. Una noche, después de que el último grupo se fuera, talló una sola línea en el escalón de madera que conducía al porche. Escucha primero. Se recostó, apartando el polvo de madera. Las palabras se sentían correctas, simples, firmes, como algo que la propia Edith habría dicho. Llevó una taza de chocolate al porche. Warden lo siguió y dio una vuelta antes de acomodarse a su lado. Copos espesos flotaban en el aire del crepúsculo, suaves como ceniza cayendo. El mundo estaba tranquilo excepto por el leve zumbido bajo la tierra y la suave respiración del perro a su lado. Beckett exhaló, viendo el vapor subir. La montaña no está en silencio, murmuró. Simplemente no habíamos aprendido a escuchar. Warden apoyó la cabeza en la rodilla de Beckett, dejando escapar un suspiro largo y cálido, suave como la nieve. Y por primera vez en años, Beckett sintió el peso inconfundible de la paz asentarse en sus huesos. No como un regalo, no como una recompensa, sino como un regreso a casa. Al final, Beckett y Warden descubrieron algo mucho más grande que una vena de agua oculta o una vieja casa incrustada en piedra. Encontraron un recordatorio de que los milagros no siempre llegan con truenos o luces brillantes. A veces vienen como un susurro bajo la tierra, una voz que solo escuchas cuando la vida te obliga a detenerte y escuchar. Muchos dicen que Dios habla de esta manera también, en momentos tranquilos, en encuentros inesperados, en el coraje de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Tal vez el verdadero milagro no es lo que cambió alrededor de la vida de Beckett, sino lo que despertó dentro de ella. Leppingham. Creencia de que incluso un alma cansada puede ser llamada de nuevo al propósito y que nadie está demasiado perdido para que Dios lo guíe a casa otra vez. Si esta historia te conmovió de alguna manera, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de esperanza. Dinos desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia se quedó en tu corazón. Y si crees en historias que curan, historias que nos recuerdan la bondad aún viva en este mundo, por favor suscríbete al canal para más. Que Dios te cuide, proteja tus pasos y te bendiga con los milagros silenciosos que ni siquiera sabías que estabas esperando.